mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Le damos gracias al Señor porque han podido sacar este tiempo para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Y creo que todos pasamos por la escuela y una de las cosas que recordamos es que cada maestro al empezar la clase llamaba a lista. Y a medida que el profesor mencionaba los nombres en orden alfabético, cada uno de los alumnos respondía presente. También había ocasiones en que algunos alumnos no asistían a la iglesia y cuando su nombre era mencionado, se hacía por un instante un silencio. Y después nosotros respondíamos, no vino o no está. Así que nos acostumbramos que cada vez que estamos en una reunión o haciendo un trámite en alguna oficina de gobierno, lo que sea, cada vez que nuestro nombre es pronunciado decimos presente. En la vida muchas veces seremos llamados y debemos responder. Por eso es importante estar atentos para que cuando nos corresponda el turno podamos responder presentes, aquí estamos. Pero cada uno de nosotros asistirá a una reunión y aunque estaremos de cuerpo presente y nuestro nombre será pronunciado, incluso muchas veces no podremos responder con el consabido presente. ¿Usted sabe a qué reunión me refiero? Efectivamente, a nuestro funeral. Ya no será posible para nosotros siquiera escuchar la voz, el llanto, los elogios de los que están allí reunidos, de los que nos aman. Nuestro cuerpo estará allí, pero nuestro espíritu estará respondiendo a lista en un lugar muy diferente. Y ese lugar es el trono de Dios. Y estaremos en ese momento rindiendo cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida y, como dicen las escrituras, bueno o malo. Hay un himno cristiano que cantamos con alguna frecuencia que precisamente dice así: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero le hago una pregunta en esta mañana. ¿Está usted seguro que cuando allí se llame a lista, usted podrá responder presente? Cuando nos corresponde el turno de partir de este mundo, una vez más, pero solo una vez más, seremos llamados a lista. Para que nuestro nombre aparezca en esta lista, será necesario responder cuando Jesús nos llama en esta vida. ¿Sí? Y en ese caso, Jesús ha estado llamando a los hombres por nombre propio. Y desafortunadamente, muchos no han respondido presente, siguen ignorando, siguen fingiendo que no están siendo llamados. Pero hay una explicación. Ellos están muertos espiritualmente, por eso no pueden responder, pero Jesús les puede dar vida. En el pasaje que veremos hoy, queda evidente que la voz de Jesús da vida a los muertos. Y no solo físico, sino espiritual, como veremos. Jesús llamó a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, y sin embargo, ante el llamado de Jesús, él volvió a la vida. En este pasaje hay una verdad eterna, profunda y maravillosa. Todos los hombres estamos muertos por causa del pecado. Y es solo cuando Jesús nos llama y obedecemos, en otras palabras, decimos presente, que entonces en realidad en ese momento volvemos a la vida. Porque suceden precisamente 2 cosas. Volvemos a la vida plena, a la vida espiritual, y el día final podremos responder presentes cuando allá se llame a lista. Así que lo quiero invitar en esta mañana para que juntos abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan una vez más, capítulo 11, y vamos a estar mirando los versos 38 al 44, justo donde dejamos la semana pasada. Y quiero rogarle, como siempre, que prestemos mucha atención a lo que este pasaje del Evangelio de Juan nos quiere decir. Y cómo es posible que la voz de Jesús le dé vida a los muertos. En este pasaje encontraremos 3 apartados, 3 puntos, como lo queramos llamar. El primero de ellos es: el que cree en Jesús verá la gloria de Dios. El segundo es:
el Padre siempre oye a Jesús. Y tercero, que es precisamente el título de este sermón, al que llegaremos al final, la voz de Jesús hace vivir a los muertos. Así que mi hermano, sin más preámbulos, vamos al verso 38. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que el que cree en Jesús verá la gloria de Dios. Juan ha ido entretejiendo una maravillosa historia del ministerio de Jesús a lo largo de estos 11 capítulos. El apóstol nos ha ido relatando 7 señales o 7 milagros que Jesús realizó para demostrar que Él era el Mesías prometido a Israel y al mundo. Le voy a dar un breve resumen de ellos en esta mañana, porque vamos a hablar del séptimo. El primero de ellos el primero de estas señales o milagros que Jesús hizo fue la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán, que lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio. Esto significa, grosso modo, que Jesús es la fuente del gozo abundante. El segundo milagro es la sanidad del hijo del noble a la distancia, que encontramos en el capítulo 4. Esto espiritualmente lo que significa es que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad física y sobre la enfermedad espiritual que llamamos pecado. El tercero es la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Lo encontramos en el capítulo 5. Y la verdad espiritual que hay allí es la condición de incapacidad humana en el que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para tener vida. El cuarto milagro es la alimentación de la multitud, que se encuentra en el capítulo 6, y en el que encontramos aquella maravillosa frase de que Jesús es el pan de vida que sacia el hambre del hombre, el hambre espiritual. El quinto es cuando Jesús calmó la tempestad y caminó sobre el mar, que lo encontramos en el capítulo 6 también. Y con él la verdad que nos quiere mostrar Jesús es que Él tiene el poder sobre la creación, sobre los elementos de la creación. El sexto, que también nos tomó bastante tiempo analizarlo, es la curación del ciego de nacimiento, capítulo 9. Y allí la verdad espiritual que encontramos en esa historia es que Jesús tiene el poder para devolver la vista, pero no solo la física, sino la espiritual. Así que hoy nos encontramos ¿con qué? Con el séptimo milagro, la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro. Y estos versos son el clímax de esa historia que Juan está tratando de contarnos. Por decirlo de alguna manera, cada una de las señales que Jesús ha ido haciendo aumentan en poder y majestad. Y cada uno de ellos tiene un profundo sentido espiritual que no podemos desconocer. Juan nos relata la resurrección de Lázaro como el evento que dará paso a la última semana del ministerio de Jesús antes de su muerte en la cruz. Y es importante notar que el milagro más maravilloso que Juan nos relata no produce en la mayoría de judíos una conversión, ni tampoco la aceptación de Jesús como el Mesías. Es el más grande de los milagros, pero no consiguió esos resultados. Por el contrario, en muchos de ellos, en la mayoría, aumentó el resentimiento y el rechazo hacia Jesús hasta el punto, como veremos la semana entrante, si Dios no lo permite, de que se confabulan y hacen un complot para eliminar a Jesús. Y de paso, mire esto, lo veremos un poco más adelante, quieren eliminar a Lázaro para que no quede como ese testigo, esa prueba viviente de que Jesús daba vida. Eso lo veremos más adelante. Los religiosos, desafortunadamente, ante este milagro, no creyeron, aunque vieron. Y esa es la palabra clave aquí. Cuando Jesús llega al sepulcro, ordena que la piedra sea removida.
Marta inmediatamente le advierte al Señor que Lázaro ya tiene 4 días. Ya vimos hace un par de semanas atrás lo que significaba esto de 4 días, de estar en la tumba y debía haber ya muy mal olor. Jesús en ese momento, en lugar de decirle, Marta, sí tienes razón, no, déjela cerrada más bien, no, cuestiona la fe, no cuestiona lo que Marta está diciendo, sino la fe de Marta. ¿Por qué? Porque le hace una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús sabía que unos momentos más tarde Lázaro estaría de regreso de la muerte, saldría de la tumba. Para Marta, María y muchos otros que creyeron ese día, sería una lección de vida que aumentaría de forma sustancial o exponencial su fe incondicional en Jesús. Pero mire, aquí hay una relación importante. Los que creyeren verían la gloria de Dios. Todos nosotros podemos tener una diferente idea de cada uno de los milagros que Jesús hizo y que le he mencionado en los evangelios. Y quizás llegar a valorar unos más que otros. Pero definitivamente no hay un milagro más grande que aquel en el que Jesús demuestra que tiene todo el poder sobre la muerte. Y no solo física, porque eso es lo que hay detrás de este milagro. El sentido espiritual es que Jesús tiene poder sobre la muerte física, pero es mayor aún su milagro y su poder sobre la muerte espiritual. Y esa, mi hermano, para usted y yo que hemos creído en Cristo, esa es nuestra esperanza suprema. Que un día, cuando la muerte física nos llegue, tendremos vida eterna. Y si creemos, entonces veremos la gloria de Dios. Pero es necesario que tener fe en Jesús. Recuerden que en este pasaje, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, la palabra que en nuestra Biblia, Reina Valera, se traduce como creer, es fe en el original, griego, pisteo, fe, ¿cierto? Quizás usted y yo no hayamos presenciado la resurrección física de un muerto. Yo no lo he visto. Pero cuando voy a las Escrituras y leo este relato, y usted también, debemos creerlo. Porque Jesús es el que nos está dando testimonio de que eso sucedió. Cada uno de los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos podido experimentar en nuestras vidas lo que pasa cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando creemos en Jesús. Solo basta ver. Quiero que por un momento piense en esto, mi hermano. Usted que ha creído en Cristo, piense en esto. Tenemos que ver cómo Él nos devolvió la vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios. La diferencia entre lo que éramos antes y lo que ahora por la gracia de Dios somos. Debe haber una diferencia. Cada día, si ponemos mucha atención, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean, que también han sido rescatados de la muerte por el poder que Jesús tiene. Pero, según este pasaje y según lo que acaba de decir Jesús, solo los que creen en Él verán la gloria de Dios. Solo ellos. Entonces, el verso 41 dice de la siguiente manera: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ya no se refieren a él como a Lázaro, sino al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, quiero que preste mucha atención a esto, por favor. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, nuestro segundo punto en este sermón es: el Padre siempre oye a Jesús. Dentro de la historia que Juan nos está contando, nos va pintando un cuadro maravilloso y vemos cómo describe a Jesús levantando sus ojos al cielo, a lo alto, y dando gracias.
Pero lo extraordinario es que Jesús le da gracias al Padre por anticipado. Quiero que preste atención, por eso le decía cuando leía los versos. Padre, gracias te doy por haberme oído. No dice porque me oirás en futuro, no. Nota el tiempo verbal en que se encuentra la acción. Está en tiempo pasado. Por haberme oído. Pero además es importante que miremos algo muy, muy especial aquí. Jesús una vez muestra más, y para nosotros también es muy importante que veamos esto, que su relación, su dependencia y la manifestación de su fe dependía de su comunión con Dios. Así que quiero rápidamente resaltar tal vez tres pequeñitos apartados aquí. Primero, la relación que une a Jesús con Dios es una relación de padre a hijo y hay una comunión perfecta. Este es el primer aspecto que debe llamar nuestra atención. Jesús no concebía la vida sin su relación íntima y personal con el Padre. Para nosotros ha de ser igual. Nuestra primera, mayor y mejor relación debe ser con nuestro Padre Celestial. Cada día debemos levantar los ojos al cielo, levantar los ojos a lo alto, que es una expresión de comunión. Lo que Jesús hizo fue darnos ejemplo a donde Él se dirigía en búsqueda de ayuda para las dificultades diarias que tenía en el ministerio. Jesús sabía que debía dirigirse ¿a dónde? Mirar a lo alto. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿A dónde y a quién acudimos nosotros cuando estamos en dificultad? Para Jesús la única opción era mirar al Padre, mirar hacia lo alto, porque Dios es nuestro Padre eterno. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? Como dice el Salmo 121, alcé los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo primero, esa relación con Jesús era de padre a hijo, y usted y yo también somos hijos. El segundo apartado rápidamente es que Jesús manifiesta su gratitud y esa total dependencia del Padre porque siempre lo escucha. Mire esto. Jesús sabía que podía confiar plenamente ¿en quién? En el Padre. Y que Él vendría en su ayuda porque tenía la absoluta confianza, la absoluta certeza y la experiencia de que el Padre siempre lo escuchaba en todo lo que pedía. Pero aquí hay una circunstancia que debemos tener en cuenta como un paréntesis pequeño. Jesús pedía de acuerdo a la voluntad del Padre. Para nosotros es igual, ¿ok? Levantar a los ojos a lo alto también implica que Jesús dependía completa y únicamente de su Padre. Cuando nosotros hacemos ese gesto, estamos diciendo, Señor, de ti dependemos, de ti, en ti esperamos. Nosotros también tenemos que aprender a depender completamente de nuestro Padre Celestial para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Solo tenemos que recordar que en nuestro caso venimos a Jesús para que Él interceda por nosotros. Porque el Padre siempre escucha ¿a quién? A Jesús. Y le responde a las peticiones que Él hace, pero que también están conforme a su voluntad. Así que usted y yo pedimos a Dios lo que está de acuerdo a su voluntad. Y tercero, el tercer apartado en este punto, Jesús manifiesta su fe en el Padre de manera pública para que la multitud pueda creer. Jesús no se ocultó para orar, por el contrario, aquella oración fue un acto público para que sirviera de testimonio a la gente que allí estaba. Así ellos verían la gloria de Dios y los testigos creerían. Jesús sabía de antemano y por eso al empezar este pasaje dice que se estremeció una vez más, se conmovió, pero como lo vimos la semana pasada, es de enojo, de frustración podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque sabía que entre aquella multitud había muchos que no creerían. Así que Jesús no solo realizaría esta señal para que la gente creyera, sino que desafortunadamente por el otro lado sería la gota que derramaría la copa
del descontento de los judíos religiosos, de los religiosos judíos, perdón. Porque después de aquel milagro hicieron un complot para matar a Jesús. Y Jesús lo sabía de antemano. Jesús sabía que si hacía ese milagro en público, le costaría finalmente la vida. Pero aún así, ¿qué pasó? No tuvo temor de manifestar aquella señal en público. ¿Sí? Para nosotros también aquí hay una enseñanza muy importante. La fe cristiana se debe vivir en público. Ninguno de nosotros podemos serle fiel a Dios ni vivir una vida cristiana en secreto con la excusa de que hay que evitar la persecución. La única manera que los que están a nuestro alrededor puedan creer en Jesús es poder tener nuestra vida como testimonio y referencia, sin importar cuál sea el precio o el riesgo que tengamos. Como creyentes, tenemos el privilegio de poder traer nuestras cargas y dificultades, sin importar cuáles sean estas, delante de Jesús. ¿Por qué? Él lo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque Él entonces intercederá por nosotros. Y el Padre siempre escucha a Jesús. Y como todo lo que pidamos que sea conforme a su voluntad, y ese es el punto que tenemos que tener claro, cada vez que oramos debemos cerciorarnos, asegurarnos que lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Y si es así, entonces nos responderá. Solo tenemos que creer y veremos la gloria de Dios. Porque ante la voz de Jesús, los muertos vuelven a la vida. Mire lo que continúa diciendo el relato. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Así que aquí nos encontramos con el tercer punto, que es el que origina todo el título de este mensaje y el centro de este pasaje. Finalmente llegamos ¿a dónde? Al clímax de este relato. Y después de 42 versos, porque el capítulo 11 hasta aquí van 42 versos, empezamos en el 43, encontramos a Jesús clamando con gran voz: Lázaro, ven fuera. Había llegado el momento de la verdad. Jesús demostraría públicamente que Él era el Mesías prometido, porque por eso lo dice: te agradezco porque tú siempre me respondes y lo he hecho para que ellos crean. Jesús era el Mesías prometido y que en aquel día el Padre manifestaría el poder que le había conferido a Jesús para derrotar a la muerte. Ante el asombro y quizás el temor de la multitud, incluida Marta y María, y en ese momento, cuando yo examinaba el pasaje, me puse a pensar: ¿cómo hubiera actuado yo si hubiese estado allí presenciando esa señal? Piénselo, ¿cómo hubiera actuado usted si usted hubiera estado allí? ¿Estaría dentro del grupo de los que creyeron o estaría dentro del grupo de los que no creyeron? Pero se lo dejo solo para que lo medite. La muerte obedeció, retrocedió y devolvió a aquel que ya tenía en su seno por 4 días. Aquel que estaba bajo el poder de la muerte por 4 días, la muerte tuvo que regresarlo. Y Lázaro respondió al llamado de Jesús. Aunque estaba muerto, mire esto, aunque estaba muerto, escuchó la voz de Jesús y que le daba una orden: sal. Y él salió del sepulcro. Ante la voz de Jesús, los muertos vuelven a vivir. En este caso, estamos hablando de Lázaro, es literal. Pero para usted y para mí es en lo espiritual. Para todos aquellos que respondemos al llamado de Cristo, nosotros tendremos vida. Cuando Él me dijo hace muchos años atrás: Gonzalo, sal, el Espíritu me capacitó para poder salir. Y entonces
empecé a tener vida nueva. Y así será con todos los que en Jesús creen. Juan se ha tomado el tiempo necesario para relatarnos la última de las 7 señales que Jesús haría antes de entrar en la semana final de su ministerio y de su vida. La semana de Pascua estaba muy cerca y sabemos que esa es la última semana con vida de Jesús. El significado espiritual de esta señal entonces está claro, lo ha venido diciendo Juan. Jesús es la resurrección y la vida. La muerte, que es un enemigo invencible para nosotros, para el poder de Dios no representa mayor reto. Todo lo que Jesús tuvo que decir aquel día fue: Lázaro, sal fuera. No más. Aunque devolver la vida a una persona después de estar en la tumba por 4 días es un acto portentoso, esto no es más que una clara ilustración del poder que Jesús tiene para devolvernos la vida. Pero esta ilustración tiene una verdad espiritual aún más profunda. Mire lo que dice Efesios para que nosotros podamos entender esto. En Efesios capítulo 2, el verso 1, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los hombres estamos espiritualmente muertos. Estamos en una tumba. Sea la tumba de la ignorancia, sea la tumba de la religiosidad, sea la tumba de querer ganar dinero, sea la tumba de lo que sea. Todos los hombres pasamos gran parte de nuestra vida en una tumba, espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así nacimos con el pecado original y luego cometemos el nuestro. Entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los hombres también han recibido el llamado. Un día a usted y a mí que ya somos creyentes, Jesús vino a nuestras vidas, es decir, la tumba en donde estábamos. Podría ser la cantina, el bar, la discoteca, qué sé yo, cualquier lugar, las calles, lo que sea, cualquiera de eso que no tengamos a Dios, estamos en una tumba. Y por medio del poder del Espíritu Santo, con voz de poder, con voz de trueno y con complacencia y autoridad, la autoridad que el Padre le había delegado, nos rescató de la muerte. ¿De la muerte qué? Eterna, de la muerte espiritual. Y por medio del Espíritu Santo nos capacitó para poder salir de la tumba del pecado, donde nos encontrábamos. Y a partir de aquel día, al igual que Lázaro, volvimos a la vida. Porque hace un momento mencionamos que Jesús dijo: ven, sal fuera. Cuando Lázaro salió, Jesús dijo: desátenle. Ya nos desataron. Ya nos quitaron la mortaja. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús le da vida a los muertos. Y esa es la gloria de Dios que veremos. Pero necesitamos ¿qué? Creer en Jesús. Para que entonces, todos los que están muertos hoy en sus delitos y pecados puedan ver en nosotros al Cristo resucitado y la nueva vida que llevamos. Todos los hombres, todos, absolutamente todos tendremos que morir físicamente. Aún Lázaro, después de haber sido resucitado, murió una vez más, porque si no estaría entre nosotros. Pero la gran diferencia es que cuando creemos en Jesús y Él vuelva para despertarnos, recuerda que por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos: Lázaro duerme. Para Jesús la muerte nuestra es solo un sueño. Si la muerte ya nos arrancó la vida, nos levantaremos para vida eterna. Saldremos de la tumba física para vida eterna. Solo basta recordar lo que hace un par de semanas, creo, vimos cuando Jesús le aseguró a Marta, ante su tristeza, la tristeza que ella sentía por la muerte de su hermano, algo muy importante.
Y lo encontramos en Juan, capítulo 11, este mismo capítulo, los versos 25-26, se los voy a referir nuevamente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí no dice que no morirá físicamente, dice no morirá eternamente. En ambos aspectos es una vida espiritual que nos da. Y termina ese verso con una pregunta. Jesús le dice: ¿crees esto? En esta preciosa promesa descansa la fe cristiana, en que aunque estemos muertos, viviremos. Y aunque estemos vivos, nunca moriremos eternamente. Pero solo, esa promesa aplica solo para los que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador. En otras palabras, utilizando la ilustración de la introducción, cuando Jesús nos llamó, nosotros dijimos presente, solo para ellos. Para Marta, María y otros que estaban allí en aquel día, Jesús resucitó a Lázaro. Pero ellos se maravillaron de ver resucitar a Lázaro, pero no se percataron que en ellos había sucedido una resurrección mayor, que era la resurrección espiritual, porque estaban muertos y ahora creyeron en Jesús. Ellos resucitaron espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos dijeron presentes, dijeron creemos. Porque ante la voz de Jesús, los muertos vuelven a la vida. Es interesante que ni siquiera la muerte se niega a obedecer a Jesús. Nosotros sí. Es importante resaltar que todos los hombres moriremos. Y Jesús vendrá para despertarnos. Pero hay un detalle que no podemos olvidar. Y Juan nos recuerda cuál es ese detalle en el capítulo 5, los versos 28 y 29. Este es el detalle. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya Juan nos lo había anunciado. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es aceptar a Jesús, lo malo es rechazarlo. Al final de los tiempos, una vez más, se llamará lista. Los que creen en Jesús, cuando su nuevo nombre, como dice Apocalipsis, sea mencionado, resucitarán para vida eterna. Y cuando ya seamos llamados, podremos decir con gran gozo, presentes. Como cuando íbamos a la escuela y sabíamos que habíamos llevado la tarea muy bien, decíamos, presente, presente, aquí estoy, para ver si nos revisaban a nosotros la tarea. Los que no creyeron en Jesús también resucitarán, pero para condenación eterna. Y desafortunadamente, cuando a ellos también se les llame a lista, tendrán que responder. ¿Qué responderán? Presentes. Pero no con gozo y alegría, sino con tristeza y terror. Porque al igual que usted y yo, cuando íbamos a la escuela y sabíamos que no habíamos hecho la tarea y el profesor nos llamaba, escasamente decíamos presente. Cuando mediante la muerte Dios nos llame, tendremos que responder presente. Ese es el llamado que no podemos dejar de oír. Y esa será la reunión a la que finalmente, como dicen los hispanos, llegaremos a tiempo. No faltaremos. La diferencia será si usted en esta vida respondió cuando Jesús le llamó, ven fuera. Ahí donde está mi hermano, quiero pedirle que incline su rostro y vamos a orar por un momento. Amado Dios, te damos gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, enviaste a Jesús para que con su muerte en la cruz nos diera vida. Gracias Jesús porque viniste a la tumba donde nos encontrábamos y con potente voz nos llamaste y volvimos a la vida verdaderamente. Jesús, gracias por cumplir tu promesa, que si creíamos en ti,
recibiríamos la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque fue tu poder el que nos capacitó para poder creer y luego oír la voz de Jesús, y así pudimos felices responder, presentes. Solo te pedimos, Jesús, que por favor sigas llamando a nuestros seres amados de la tumba de la muerte espiritual en donde se encuentran, y que ellos también puedan responder presentes, y de esa manera disfrutar de la vida plena y eterna que solo tú nos puedes dar. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Usted, mi amigo que nos ve en esta mañana, Jesús te está llamando. ¿Qué será lo que le responderás? Responde presente y nunca te arrepentirás de haberlo hecho. No guardes más silencio. Ven fuera. Mis queridos hermanos, no olvidemos que si este video ha sido de bendición para su vida, lo compartamos con otros, porque es fundamental que esos que están muertos puedan escuchar la voz de Jesús. El Señor les bendiga y feliz semana.